Y en una nueva semana llega el momento de recorrer al mundo a través de nuestra edición de noticias por el planeta. 60 minutos de información internacional desde acá, desde nuestra casa, desde Chacra Televisión. Y claro, empezamos por la palabra de las personas que convocamos a conversar en exclusivo, como es el caso de Carlos Sargioto, médico veterinario especializado en avicultura desde hace más de 40 años, que nos permite tomar contacto con la relación que tiene Argentina con la historia mundial de la producción avícola y el por qué llegamos el año pasado a consumir como nunca mucho más carne aviar que carne vacuna en cuanto a lo tradicional y a lo que estábamos acostumbrados, respondiendo esto a muchos factores, pero no solo locales, mundiales. Por eso Argentina impacta en el mundo y le invitamos a él, como te adelantaba, a Carlos Sargioto para conocer todos los detalles. El pollo, la avicultura industrial empezó en los años 60, los primeros pollos híbridos, que son cruzamientos, que son los que consumimos al día de hoy, llegaron a Argentina en los años 60, como en el 63 empezó la incubación en máquinas muy grandes y ya en el 65 comenzaron las plantas faenadoras industriales, que son las que producen, o sea, donde se faenan los pollos de hoy. Y desde esa época hasta hoy el pollo no ha parado de aumentar el consumo, porque un detalle que hay que tomar en cuenta es que el pollo desde esa época, con todos los avances genéticos en cuanto a nutrición, sanidad y los galpones modernos, que bueno, que los mantenemos en un ambiente muy confortable, llegaron a tener un nivel de eficiencia tal de que año a año cada vez la carne de pollo ha sido más económica respecto a las otras carnes, la carne bovina que es la tradicional de Argentina y la de cerdo, que también viene compitiendo en este caso en tercer lugar. El pollo ha sido cada vez más eficiente, cada vez consume menos alimento, cada vez se cría en menos días y con una calidad excelente. Y por otro lado, desde el punto de vista de la salud, también la medicina, bueno, o los nutricionistas vienen recomendando la carne de pollo respecto a otras carnes, sobre todo por problemas de salud, ¿no? Sobre todo en lo que ya tenemos varios años. Y además la versatilidad en la preparación de comida, y la industria avícola ha ido ofreciendo el pollo en muchas variedades diferentes. La cuestión que pasamos de un consumo, cuando yo me inicié en avicultura no llegábamos a los 10 kilos por habitante año y ahora estamos casi en 50 kilos y este año, como bien decís, ha sido el primer año en la historia en que el consumo de carne de pollo superó al de la carne vacuna, que quedó por 1 kilo, 2 kilos menos en un segundo plano, ¿no? Y en un tercer plano está la carne de cerdo, que está acercándose a los 20 kilos de consumo por habitante año. Así que hoy estamos en 49,50 de pollo, 48 más o menos de carne vacuna, que está en un piso histórico, ¿no? Y cerca de 20 kilos de carne de cerdo. ¿Cómo Así le que, va, Carlos? ¿Qué dice? hola, buenos días, un gusto. ¿Podemos decir entonces que hay un cambio cultural en la sociedad argentina? Porque, digamos, dejar el consumo de carne no es solamente económico, por lo que lo estoy escuchando, es de mayor profundidad ese cambio. Es cierto, tocayo Carlos. Hay también, además de cuestiones económicas que siempre tienen un impacto muy fuerte, ¿no es cierto? El bolsillo muchísimas veces manda, pero las nuevas generaciones ya no son tan carne bovina dependiente o carne roja dependiente, si bien todos nos damos un gustito con el asado, pero se está adoptando la carne de pollo muchísimo, muchísimo, y ya por gusto, no solamente porque es más económica. Este, Así que están las dos cosas, la parte económica, las tres te diría yo, la parte económica, la parte cultural y la parte de salud, ¿no es cierto? Así que no es solamente un solo factor, ¿no? Sí, porque romper, digamos, ese círculo histórico que la Argentina o el argentino o los argentinos tenemos con respecto al tema de la carne bovina, es un tema de una profundidad
y de cambios muy importantes, ¿no? Porque la pregunta, Carlos, ahí que por ahí por tema de profesión, ¿eso se da más en los niveles etarios más jóvenes o es equilibrado en todos los niveles etarios? No, no tengo datos exactamente al respecto, pero yo lo veo no tengo estadísticas, me refiero, ¿no? Yo no manejo ese tipo de información, pero por lo que uno ve en la vida cotidiana, yo veo que los jóvenes no son tan carne dependiente como los de mayor edad, y, y el aumento del consumo de pollo se da también en la gente de mayor edad. Entonces, el consumo de carne está decreciendo. Por supuesto que cuando sube el precio siempre hay un impacto fuerte, pero por otro lado, para ponernos en un contexto internacional, te tengo que decir dos o tres cosas. Uno, que la carne bovina se consume poco en todo el mundo. Sabés que Argentina, a pesar de estar en un piso histórico, seguimos siendo el país que más consume carne bovina por habitante año. Nosotros estamos en 48 kilos y el que nos sigue es Uruguay con 42 y Brasil, perdón, Estados Unidos está en 38, Brasil está también por ahí cerca. Nosotros seguimos siendo el país que más consume carne bovina en el mundo, ¿no? A pesar de estar en un piso, ¿no es cierto? Y el aumento de consumo de carne de pollo es en todos los países del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos consume 54 kilogramos, Perú consume 56 kilogramos, Australia consume 52 kilogramos habitante año. Nosotros estamos ahí como cuartos, no, perdón, estamos como quinto o sexto en consumo de pollo en el mundo, pero número uno en carne bovina. Y en carnes, en general, lo que no abandonamos los argentinos es nuestra tendencia a comer carne. Nosotros somos número 2 en consumo de la sumatoria de carnes en el mundo. La sumatoria de carnes, estoy hablando de las tres principales: bovino, ave y cerdo. Estados Unidos es el país que más consume carnes en el mundo, consumen 120 kilos sumando las tres especies. Argentina consume 115. 115 con estadísticas oficiales, con algún pequeño error estamos casi como Estados Unidos, y después viene Australia con 105. O sea que en consumo total de proteína de origen animal estamos segundos en el mundo, ¿no es cierto? Así que el abandonar de comer carnes, nosotros cambiamos un poquito de especie, no de comer carne, ¿no? Carlos, permitime hacerte un análisis un tanto periodístico y coyuntural por el mundo y también por Argentina. En el 2023 el sector de la avicultura, el sector productor avícola, sufrió un periodo muy difícil. De hecho, me habías adelantado algunos datos de las pérdidas económicas por la influenza aviar, no nos olvidemos, el 2023. ¿Y el 2024 resultó ser reparador por esta noticia? Se recuperó muy poco de lo que se perdió en cuanto a mercados internacionales, ¿no? Todavía no se recuperó China, que para nosotros es un mercado sumamente importante. O sea que todavía falta recuperar mercados internacionales. El 24 fue reparador en el sentido de que no hubo sobreproducción, el mercado local aceptó la producción se consumió la producción que tuvimos, y los cereales baratos, ¿no es cierto? Porque la verdad que los precios de cereales también están bajos en el mundo. Eso favoreció económicamente a la avicultura y, digamos, y reparó un poquito la parte económica, o sea, fue bueno económicamente el año, pero no porque hayamos recuperado los mercados internacionales, ¿no? Sino por la gran aceptación que tuvo el pollo en el mercado local, y por eso llegamos al consumo máximo histórico, ¿no es cierto? Y a superar la carne vacuna. Carlos, y con respecto a la recuperación de mercados internacionales, ¿hay en este momento políticas que estén incentivando el volver nuevamente al escenario internacional? Sí, o sea, nosotros por un lado tenemos la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas, que sepa que trabaja activamente todo el tiempo, y
Y bueno, y no depende solamente de lo que hagamos nosotros, también depende de las necesidades que tengan los compradores. En este caso, China no está teniendo una gran avidez por, por nuestros productos avícolas y hace muchísimos meses que están demorando las aprobaciones de las plantas para volver a exportar, porque cuando se corta una exportación, como fue el caso de la influenza aviar, después para retomar el mercado hay que empezar de cero. Tienen que volver a inspeccionar, a ver cómo se está trabajando en el país, cómo se maneja la sanidad en general, cómo están las plantas para volver a probar. Y realmente todavía faltan abrir, sobre todo el mercado chino, que para nosotros es sumamente importante, y faltan algunos más también. Una parte se recuperó, pero no todo, ¿no? Carlos, respecto a nuestro mercado, el productivo, el nacional, el argentino, ¿sigue siendo la provincia de Entre Ríos esta suerte de epicentro avícola? Sí, sí, la provincia de Entre Ríos lidera la producción, está cerca del 50% de la producción del país, ¿no? Creo que están en, no sé, 49 y pico, y la provincia de Buenos Aires es la número 2, con el 40 y algo, apenas el 40 más o menos, y el otro 10% está repartido en las distintas capitales, Mendoza, Santa Fe, o sea, en las capitales de las provincias, digamos, ¿no es cierto? Algo en Córdoba, en Mendoza, en Santa Fe, o alrededor de Rosario, este, pero el grueso, el 90 o el 92% está entre Ríos número 1 y la provincia de Buenos Aires número 2. Esta es la magia de estar en vivo y en directo, Carlos, porque nos hablan justamente de Concordia. Leonel nos invita al campo, lo hacemos todo el tiempo, Leonel, así que anticipanos la posibilidad, la invitación para organizarnos. Estamos en el mercado agroganadero de Cañuelas todos los amaneceres con realidad ganadera, así que te sumamos a nuestra posibilidad y a nuestros viajes. Él nos invita al campo y se suma Diego con un estudio económico de la Universidad Nacional de Lomas en el cual dice y agrega: el razonamiento es muy simple, chicos, te habla Carlos, el consumo, a los dos Carlos, el consumo de carne animal solo cae con grandes recesiones como el 2002 y ahora se está viendo en este momento con Milei o crisis internacionales como el 2009. Otra causa, agrega, es que el consumo de carne vacuna es el que cae con el empobrecimiento del país y lo otro es que hay un cambio cultural. Bueno, es lo que estamos hablando. La proteína animal se mantiene a pollo y cerdo, no solo con carne, agrega. Claro, cuando hay problemas, o sea, se encarece una carne, hay, en parte se reemplaza por otra más barata, ¿no es cierto? Y bueno, y en parte se cae el consumo, ¿no es cierto? Hay un poco de cada cosa, ¿no? Nunca es una sola cosa, como recién decías vos, Carlos, siempre hay una sumatoria, hay una muy importante, pero siempre hay algunas otras que van en paralelo. Eh, la carne de pollo tiene una gran aceptación, como decía también en la cocina es sumamente versátil, ¿no es cierto? Y, y si tiene algún factor respecto desde el punto de vista de la salud que podría ser criticable, es la piel del pollo, que es donde está la grasa para la gente que tiene problemas con todos los derivados de la grasa, ¿no es cierto? Pero quitándole la piel se transforma en una carne muy, muy, muy saludable. Y, y la producción es cada vez más eficiente, entonces por lo tanto el costo tiende a ir bajando año a año. Yo a veces reflexiono que en estas 4 décadas que llevo trabajando en agricultura, más o menos el consumo ha ido aumentando 1 kilo por año. No ha sido lineal, pero cuando uno hace un resumen, más o menos ha sido así, ¿no? Así que, y bueno, y la carne bovina es una carne naturalmente muchísimo más cara, porque nosotros para producir 1 kilo de pollo, hoy necesitamos 1,8 kg más o menos de alimento balanceado, y para producir 1 kilo de carne es muchísimo más, es como el triple, ¿no es cierto? Así que por eso la carne bovina naturalmente siempre va a ser muchísimo más cara, aparte la velocidad de crecimiento del ganado vacuno es muchísimo más bajo. Cuando yo empecé a trabajar en avicultura, para conseguir 2 kilos o sea, criar un pollo de 2 kilos nos llevaba más de 70 días, ¿no? En Y hoy lo logramos en 1981 30 días. empezaste. ¿No? ¿Perdón? En los 80, hoy en los 80 comenzaste a trabajar, ¿verdad? En los 80, para criar un pollo de 2 kilos nos llevaba más de 70 días. Hoy nos lleva 30 días. Sin O sea palabras que los respecto, pollos, sí.
un día, crecen un día más rápido por año, o sea, ahora nos lleva 40 días menos que en esa época conseguir un pollo de 2 kilos. ¿Qué te llevó, Carlos, hablando de resumen que recién lo hacías en cuanto a la información, qué te llevó a especializarte en avicultura? ¿Fue un destino, una coincidencia o lo buscaste? La verdad que no lo busqué, fue una coincidencia. Yo era mi último año de estudios y comencé a colaborar en un laboratorio de una empresa avícola y realmente yo desconocía cómo funcionaba la avicultura porque yo venía de un medio rural, acostumbrado al ganado vacuno y porcino, y cuando descubrí lo que era la avicultura industrial, una cosa intensiva, tiene muchísima más adrenalina, y no sé, debo ser un amante de la adrenalina porque nunca salí de ahí. O sea, eh, pasé por todas las ramas de la avicultura y sigo en avicultura. ¿Y viviste en Ecuador? En un momento en el que acá hubo una crisis muy importante, me quedé sin trabajo, yo trabajaba en la empresa más grande de Argentina en ese momento, este, y bueno, me ofrecieron un trabajo en Ecuador muy interesante, así que convencí a mi familia que me acompañe y nos fuimos 2 años a trabajar a Ecuador, ¿no? Y ¿Cómo después fue la regresamos a Argentina. experiencia ahí en Ecuador? ¿Perdón? ¿Cómo fue la experiencia en Ecuador? Ah, muy buena, muy buena. La verdad que es un pueblo muy amigable, no hay problema de ningún tipo de discriminación. Este, Aman a los argentinos por el fútbol y por la carne. Entonces, siempre cuando uno dice que es argentino cae bien. Así que realmente fue una experiencia muy agradable. ¿Eso fue Y la hace avicultura, muchos años? ¿perdón? ¿Hace muchos años fue la experiencia en Ecuador? Bueno, cuando vino la debacle de Argentina, el 2001. Estuvimos el año 2002, el 2003 y un poquito del año 2004, ¿no? Porque O sea que ya hace veintitantos, te ¿no? digo, Carlos, que en este momento Ecuador está difícil. O sea, tengo familiares muy directos y hay un tema que lamentablemente coincido con las características del pueblo ecuatoriano, que lo conozco mucho, pero creo que en este momento el tema del narcotráfico y que se convierte en Sí. narcoterrorismo es gravísimo, ¿no? ¿Sabés que cuando en esa época estábamos allá, se veía que había mucho problema con droga, pero ellos cometieron el error como de ocultarlo, de no exponerlo, no enfrentarlo. La droga siempre estaba o en Perú o en Colombia, nunca estaba en Ecuador, ¿no es cierto? Y creo que lo dejaron avanzar mucho y realmente ahora están teniendo serios problemas. Inclusive el empresario con el que yo trabajaba allá, que es una empresa muy importante en Ecuador, eh, hay familiares que se han ido a vivir a España, otros se fueron o pasan periodos largos fuera de Ecuador por riesgos, este, bueno, por riesgos, por peligro, ¿no es cierto? Sí, de riesgos de vida. Por riesgo de vida, exactamente, sí, sí. Así es. Así Carlos, que muchas gracias por sumarte a Chacra 360, Chacra Televisión, por toda tu experiencia en el sector avícola desde 1981, más de 40 años trabajando en torno a este complejo productivo que hoy podemos decir, Carlos Argioto está de estrella. no, muchas gracias por la invitación, Carlos y Antonella. Y bueno, y un saludo a toda la audiencia de Chacra TV, que es muy amplia, ¿no? El vino salteño argentino está presente en el mundo en la Feria Internacional Wine en París en este 2025 que se llevó adelante en los últimos días y así se preparaban los protagonistas de representar no solo a la provincia, sino también a nuestro querido país. La Wine Paris empieza ahora el 10, 11 y 12 de febrero. Es una feria nueva dentro del mundo del vino. Está en su cuarta, quinta edición. El mismo sector de bodegas estábamos yendo a ProWine. Solicitaron, en vez de ir a ProWine, ir a París. Hay una tendencia
del mundo del vino. Cuando digo el mundo del vino, tenés desde periodistas hasta importadores, compradores de distintos lugares del mundo que se juntan ahí. Hay 5.000 expositores y nosotros, la provincia, va con 6 bodegas, con asistencia técnica y financiera del CFI, y una bodega más que va con Wine of Argentina. Wine of Argentina es un organismo nacional que promociona los vinos de Argentina. En este caso somos la única provincia que va como provincia con 6 bodegas juntas, el resto van a un pabellón de Argentina, digamos. El cambio cuantitativo por cualitativo. La calidad del vino es reconocida mundialmente y eso hace que nos busquen y que las bodegas también salgan a buscar mercado. Son nichos. Nosotros no producimos cantidad, sino calidad, pero hay que mostrarlo. Entonces, la forma de mostrarlo es de 2 maneras. Una es yendo a las ferias, misiones comerciales, o hacer misiones inversas, traer compradores, y también a través de las revistas especializadas como Decanter. Por eso la importancia de participar en esta revista, que es un logro 100% de las bodegas. Bueno, el 12 de febrero a las 12 horas vamos a tener, dentro de la feria de la Vinexpo, vamos a tener un espacio. La misma revista, la editorial Decanter, organizó una masterclass. La masterclass es una clase de vino donde combina cata de vino con teoría y nos da la posibilidad de mostrar las características de Valle Calchaquí a 60 especialistas del vino del mundo. Es importantísimo lo que va a pasar la semana que viene para la vitivinicultura de Salta. Realmente va a ser una ventana, no solamente para las bodegas que van a ir presencialmente, sino porque se va a hablar de la región, no de una bodega en particular. Se va a hablar de las características y aptitudes de la región del Valle Calchaquí. Nosotros nos destacamos o tenemos el eslogan de vinos de altura. Y realmente hacemos gala de ese vino de altura y presumimos porque nos va bien, digamos. En el mismo contexto de la feria, es un centro de convenciones en París, donde la va a dar un especialista, una Master of Wine. Master of Wine hay 300 en el mundo. El año pasado tuvimos la suerte que nos visiten 28 Master of Wine a Cafayate. Se hizo una cata y una degustación, la hicieron las bodegas a los Master of Wine en el Centro de Convenciones de Cafayate. Te diré que inaugurando un poco el Centro de Convenciones en una actividad propia del vino. Y fue un lujo también tener 28 Master of Wine, que hay 300 en el mundo, 28 en Cafayate. El 2 de febrero se festejó el Día Mundial de los Humedales, no porque haya algo que celebrar, sino que hay todo un trabajo por concientizar, y desde México difundieron así la importancia de la preservación de los humedales, de sus especies y de la educación ambiental que es necesario sembrar. Enclavada en la región sur del estado mexicano de Jalisco, a unos 40 kilómetros al sur de su capital, la ciudad de Guadalajara, la laguna de Atotonilco es un humedal de gran relevancia ecológica, cuya condición actual evidencia los esfuerzos de conservación ambiental de la sociedad civil y el gobierno de la localidad. A pesar de no contar con entrada ni salida de agua, la riqueza biológica de la laguna le convierte en un santuario para numerosas especies de aves, entre ellas el chorlito nevado y el charrán mínimo, ambas en peligro de extinción. Especialistas y organizaciones mantienen sus esfuerzos para proteger a estas especies que forman parte de la rica biodiversidad que distingue a los humedales del occidente de México. Tales esfuerzos cobran especial relevancia en el marco del Día Mundial de los Humedales, celebrado cada 2 de febrero en conmemoración de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, que se celebró en la fecha de 1971 en Ramsar, Irán. El investigador Carlos Contreras, de la organización sin fines de lucro Ecocaban, dedicada al estudio y conservación de los recursos naturales, trabaja desde 2015 en la conservación del chorlito nevado en Atotonilco. Lo que nosotros hacemos es anillarlos, contamos los nidos,
atrapamos al papá y a la mamá si es que se puede y medimos todas sus características morfológicas, sus patitas, el peso, el pico, la calidad de su plumaje. El chorlito nevado llega a la laguna entre abril y julio para anidar, al ser su comportamiento reproductivo particularmente interesante. Los machos decoran los nidos con piedritas, ramitas, caracoles y escamas de peces, de manera que si la hembra prueba la decoración, adopta el nido, pero si no, el macho debe buscar otro sitio. Junto al chorlito nevado, el charrán mínimo, también encuentra en la laguna de Atotonilco un refugio para su reproducción, que a diferencia del chorlito, los charranes hacen una simple oquedad en la tierra para depositar sus huevos. Para reducir estos riesgos, Ecocabán y otras organizaciones han logrado cercar unas 4 hectáreas durante la temporada de anidación, lo que evita la entrada de ganado y de personas con perros. El esfuerzo de conservación también cuenta con el respaldo de instituciones gubernamentales, entre ellas la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas, JIMAL, que ha desempeñado un papel clave en la protección del humedal. Los humedales son ecosistemas acuáticos con varias características. Una de ellas es que tienen una cierta temporalidad, otra es que suelen ser poco profundos y también son hábitat de numerosas o de gran biodiversidad de especies de aves, de mamíferos, de reptiles, especies anfibios. Y pues los humedales actualmente son ecosistemas que están o se encuentran muy vulnerables por el cambio climático, las actividades antropogénicas. JIMAL ha promovido la Declaratoria de Área Estatal de Protección Hidrológica para la Laguna de Atotonilco, un proceso que ya está avanzado. La región donde se encuentra Atotonilco cuenta con varios cuerpos de agua de gran importancia ecológica, como el lago de Chapala, el lago más grande de México, así como las lagunas de Sayula y Zacualco, declaradas sitios Ramsar por su relevancia ambiental. Un sitio Ramsar es una designación otorgada bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional que protege a los humedales de importancia mundial. Mientras los especialistas continúan recopilando datos y protegiendo los sitios de anidación, el llamado es claro. Reforzar la protección de los humedales y concientizar sobre su importancia es una necesidad impostergable. Este 2 de febrero, en el marco del Día Mundial de los Humedales, la laguna de Atotonilco se erige como un recordatorio de la importancia de los ecosistemas y la necesidad de su conservación a largo plazo, en aras de mantener la biodiversidad que hace únicos al planeta y cada una de las regiones que lo integran. Y es el momento de hacer una pausa porque tenemos mucho más después de este corte. Claro, viajamos durante 60 minutos por todo el mundo. Ya venimos. Estamos de vuelta y la noticia de estos últimos días son y radican en torno a los efectos y las consecuencias por las políticas arancelarias de Donald Trump tras concretar los aranceles que recaerán sobre el acero y el aluminio. Bueno, te cuento que desde Cuba, alcanzados también por esta coyuntura internacional y regional, los productores de ron que se dedican a exportar su producción responden de la siguiente manera en una economía regional tan particular como esta. El principal fabricante de ron de Cuba, Havana Club International, mantiene sus planes de desarrollo a pesar de una reciente nueva ley de Estados Unidos que impide la renovación de la marca en territorio estadounidense. Hace apenas unas semanas, la saliente administración de Joe Biden firmó la ley de marcas que imposibilita la renovación de la marca en 2026 y despoja a la estatal empresa Cuba Export de sus derechos como titular del registro ante la Oficina Marcas y Patentes de Estados Unidos. Creo que efectivamente es un contexto complicado, pero que no es realmente nuevo para nosotros, ¿no? La empresa mixta tiene más de 30 años yo diría con este entorno que es un entorno complicado, ya sabemos funcionar con eso y bueno, siempre estamos preparados para que en el día que el contexto sea más yo diría, abierto,
pues estemos preparados para ya, pues, compartir nuestros magníficos productos con los consumidores americanos. Barré, un francés alto y delgado, graduado en negocios internacionales en una universidad parisina, explicó que a pesar de las dificultades, la empresa tiene un mecanismo de funcionalidad. No obstante, estimó que el bloqueo que aplica Estados Unidos contra Cuba complica el funcionamiento de cualquier empresa, en especial por las implicaciones que tiene en el sistema financiero internacional o a nivel logístico. Aunque exporta sus productos a 125 países, la corporación mixta aún no puede vender sus espirituosos en Estados Unidos por las sanciones impuestas a Cuba de manera unilateral por Washington. Para Cuba, cuya economía vive horas bajas, la exportación del ron constituye un importante rubro de ingreso en divisas que se beneficiaría ante una eventual entrada al mercado estadounidense que acapara el 35% del volumen mundial de ventas. Havana Club International opera la mayor ronera del mundo en la localidad de San José, en plena llanura de la provincia cubana de Mayabeque y a unos 30 kilómetros al sur de La Habana, donde se elabora una veintena de productos. Inaugurada en enero de 1997 con una destilería, áreas de añejamiento y mezcla y una embotelladora, la planta posee una moderna tecnología amigable con el medio ambiente para producir la bebida más emblemática de la isla, donde la preparación del ron tiene una historia de más de 150 años. Pero más allá de la elaboración industrial, el toque final lo otorga la pericia de los maestros roneros, cuyos saberes fueron declarados en febrero de 2022 como Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El maestro ronero Asbel Morales, un ingeniero químico de 56 años con más de 2 décadas en ese exclusivo grupo que conforman solo 9 cubanos, quienes se encargan de resguardar los secretos de esa bebida, mostró las grandes naves donde miles de barriles, alineados con exquisita simetría, añejan y mezclan el ron de forma natural, sin aditivo químico alguno que acelere el proceso, cambie el sabor o modifique el color. En esas naves, la mezcla se madura como mínimo durante 2 años, en viejos toneles de roble blanco, algunos con 120 años de antigüedad, marcados con un código que solo dominan los maestros, aunque también se controlan a través de una moderna base de datos. De esas 9 gigantescas naves han salido las 45 millones de botellas comercializadas de manera global en el año fiscal pasado, que va de julio de 2023 a junio de 2024. Y que significaron un crecimiento del 8% de las ventas. En ese crecimiento, los directivos de la empresa ponen particular atención en China, porque consideran que es el mercado del futuro. La apuesta por Cuba es clara y firme, subraya el empresario francés, quien desde hace 7 años vive en la isla. Y es momento de viajar a Medio Oriente, a Yemen, por lo que corresponde con la producción de café. Allí nomás cerquita de Saná, los caficultores tienen un proceso artesanal productivo que hace que el café y el proceso de cosecha sea uno de los más particulares de todo el mundo. Con sus complejos sabores, el café yemení está alcanzando altos precios gracias a una nueva técnica, la fermentación controlada. En las escarpadas montañas de Haraz, al oeste de Saná, la capital de Yemen, en lugar de confiar únicamente en el secado al sol tradicional, los agricultores yemeníes cosechan las cerezas de café y las colocan en bolsas selladas dentro de barriles, lo que desencadena unas reacciones químicas cuidadosamente supervisadas. Los granos están luego expuestos a rápidos cambios de temperatura. De hecho, no cambia los sabores, sino que resalta las notas y sabores inherentes a las cerezas del café. En consecuencia, este proceso ayuda a aclarar los perfiles de sabor y las notas de forma equilibrada. Incluso la acidez se equilibra en él. Algunos agricultores innovadores apoyan la adopción de nuevas técnicas, a medida que el café yemení sigue cautivando al mercado mundial. Descubrimos que este nuevo método es la razón de la demanda de este café en los mercados extranjeros. Empezamos a investigar este método para poder comercializar nuestros productos y ser reconocidos por su excelente calidad y sabor. Nos hemos adaptado con este método y es un buen método que beneficia al agricultor.
El cultivo de café en Yemen tiene una larga historia que remonta al menos al siglo XV, en particular con un consumo vinculado a ciertos rituales de las órdenes de místicos sufíes. En Paraguay, en nuestro país vecino, bueno, la voz de los protagonistas de la producción, en este caso de maní, sorprenden al declarar que en el suelo paraguayo es más productivo apostar por el maní que la soja por distintas condiciones climáticas y particulares de este momento y de esta campaña. Te compartimos los detalles. Nosotros tenemos un vínculo muy bueno, digamos, con el CENAVE, que es el organismo oficial, y también estamos trabajando en una mesa de trabajo junto con el sector de los obtentores. Entonces, ¿qué es lo que realmente hacemos para poder cooperar con el gobierno? Lo que nosotros hacemos es identificar los puntos donde se realizan esta producción ilegal y ahora está muy de moda la utilización de plataformas digitales para hacer las comunicaciones o las propagandas, como se dice. Entonces se utilizan grupos de WhatsApp, se utilizan Facebook, Instagram, por todos lados. Los productores ilegales no tienen complejos para promover su disponibilidad de semillas. Entonces, nosotros como APROCEM vemos preocupado eso, pero nos vemos atados de manos, dado que a nosotros no nos compete hacer ese tipo de control. El ámbito de competencia es el CENAVE y podría también ser el sector de Parpop, que es el dueño de las variedades. Pero el que debe hacer el control es la autoridad de gobierno. Entonces nosotros cooperamos dando esas informaciones y por supuesto ellos son los que generan este proceso administrativo de identificar, hacer el trámite de qué sé yo, no sé cómo le llaman, un proceso jurídico, digamos, ¿verdad? Jurídico-administrativo, multar y todo eso, sancionar y eso. Pero lo que vemos preocupado es que no hay una comunicación de la importancia del uso de semillas certificadas. Hace falta una información más asertiva para el sector que tiene que utilizar para que pueda realmente, en el momento en que va a iniciar una producción, pueda tener esa convicción de que invierta en semilla. Quiero destacar que hace días participé en un día de campo de maní. Y el maní es un rubro muy importante para nosotros ahora, dado que es un rubro de alta producción. Tiene muy buena productividad, inclusive mejor que la soja en cuanto a rendimientos y lo que genera en productividad en económico. Pero la preocupación mayor es que no tenemos semillas disponibles para poder iniciar la producción. Ese es el primer factor. El segundo, el segundo punto que quiero destacar es que dentro del paquete de una producción, ese factor semilla es el insumo, digamos, que le dan menor importancia y menor costo también. En el paquete de producción esto no pasa de 5% del costo de los insumos en una producción, el valor de la semilla. Sin embargo, es lo que permite generar toda la producción. Entonces, he visto en el día de campo 12 empresas involucradas que están ofreciendo insumos para la producción. Estas 12 empresas, ¿qué es lo que ofrecen? Ofrecen fertilizantes, controles fitosanitarios, acompañamiento, todos los insumos requeridos. ¿Y por qué tienen esta expectativa de entrar dentro del negocio de la producción? Y obviamente porque eso genera un beneficio económico, pero no tenemos semilla, entonces es algo preocupante. Entonces nosotros vemos una necesidad de acompañar ese interés del sector para que ellos también puedan, porque esto es una cadena en donde tenemos que todos ganar. Entonces ganan por su lado las empresas que proveen los insumos que son necesarios para generar
esa producción. Y por supuesto también tienen que ganar aquella empresa que genera el material genético. Entonces, deberíamos de ir desde ese lado. Yo siempre digo que toda producción inicia con una semilla, con una buena semilla, y esa semilla debe ser reconocida en genética, reconocida en producción. Y por supuesto, después vienen los demás, vienen las maquinarias, vienen los insumos, vienen las cosechadoras, vienen las capacitaciones, época de siembra, clima, cómo hacer. Mira, un factor impresionante, un montón de factores que tienen que tenerse en cuenta para que al final podamos decir, ay, sí, estoy feliz, saqué $500 por hectárea, y eso es muchísimo. Entonces, yo pienso que nosotros digo, porque justamente ustedes también están involucrados en este proceso, es más que nada, son los más importantes dentro, porque son los que generan esas informaciones y que hacen que le llegue, por más que a veces no llega a destino final a quien queremos que llegue, pero por lo menos vamos a sentirnos realizados por decir, sí, lo hice y llegó hasta la mitad, pero hay que hacer. Nosotros creemos firmemente, por lo menos desde el lado de APROCEN, que sí necesitamos hacer mayor comunicación. Para eso tenemos que estar todos unidos para poder hacer una fuerte comunicación de la importancia del uso, repetir. Y renovar, por supuesto, las informaciones, porque todas las informaciones son prácticamente son volátiles. Entonces hay que ir mejorando y actualizar. En ese sentido, quiero también mencionar que nosotros como Foco siempre tenemos las capacitaciones, tenemos los eventos en los cuales nosotros reunimos, damos esa oportunidad para que las empresas, la gente puedan ir a formarse. Y hemos logrado importantes avances en el sentido de que el sector académico del país tiene, hoy día tenemos muchas universidades privadas que están emitiendo profesionales del agro que están trabajando en distintas partes. Pero ¿qué pasa? Estos profesionales necesitan ser especializados en los puntos específicos que requiere para la producción de semilla. La producción de semilla involucra actividades muy específicas, tanto para la producción, para el control de calidad y para los registros que involucra en el organismo oficial. Entonces, nosotros hacemos capacitaciones en distintas áreas, a nivel de cursos prácticos, a nivel de especialización y también a nivel de capacitaciones a campo, práctica y todo relacionado a la producción, control de calidad, laboratorio, procesamiento de semilla, y ahora estamos innovando también en hacer un curso de especialización en la parte de cosechas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros vemos la necesidad de que hay profesionales nuevos que se van, quieren trabajar y las empresas le dicen, bueno, tiene que tener experiencia o tiene que tener formación, y eso no hay posibilidad acá en el país. Y por otro lado, quiero mencionar que nosotros siempre nos basamos en documentos legales y documentos, digamos, informaciones de fuentes fidedignas. Entonces, ¿qué tipo de capacitación ofrecemos? Por ejemplo, para el control de calidad, el país establece que tiene que ser basado en unas normas, en unas reglas de análisis establecidas por un organismo internacional que es el ISTA. Nosotros ofrecemos esta capacitación. Entonces traemos un profesional y damos estos cursos. Esto es muy importante que nosotros difundamos, dado que para hacer este tipo de cursos, generalmente, por lo menos en mi época de formación, nosotros teníamos que salir del país. Teníamos que irnos a la Argentina, al Brasil, teníamos que irnos a otro país. No existía acá. Entonces ahora esta posibilidad que tenemos es que nosotros traemos y la gente puede ir a hacer con una inversión de desplazarse un 300 kilómetros, porque siempre hacemos en las áreas de producción. El otro curso que hacemos es la especialización en ciencia y tecnología, que a nivel de especialización, que es un posgrado,
de 450 horas con 2 semestres, y eso lo hacemos con la Universidad Federal de Pelota. Se otorga un título de especialista válido por la Universidad Federal de Pelotas y que incluso sirve para hacer puntos para poder hacer otros cursos de posgrado. Luego tenemos los cursos relacionados al sistema de gestión de calidad, que también es algo muy importante porque todas las empresas hoy están implementando la producción de semilla y en su sistema, en sus procesos, implementan sistemas de gestión de calidad, tanto con normas que sean ISO 9001, ISO 19000, ISO 14000, distintas ISOs que son requeridos para demostrar que las actividades funcionan como un proceso controlado y un proceso que permite eficiencia dentro de todo el sistema. Por ejemplo, el laboratorio exige que tenga una norma que se llama ISO 17025, en el cual implica calibraciones, equipo, capacitación, y nosotros estamos en eso. Nosotros le damos ese tipo de capacitación al sector, en realidad al sector, no solo a los socios de APROCEN, sino pueden ir el sector público, privado, el sector académico y todas las personas que necesiten saber informaciones relacionadas a las actividades que realizan en el proceso. Y en Uruguay el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, después de hacer su gira por Europa, confirmó y permitió tomar el contacto de un dato que inquieta mucho al Mercosur y es el acuerdo con la Unión Europea. Podría firmarse en el primer semestre, pero del próximo año, del 2026. Esto es lo que dijo. Nuestros digamos, mecanismos de acción son a nivel de Naciones Unidas, en Nueva York, con el Comando Máximo de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas y allí con las delegaciones que están presentes para lograr un camino, una ruta que haga posible el relevo. También se trabajó para conseguir mecanismos para poder sacar a los congolenses que estaban desmovilizados adentro de nuestra base y se los trasladó a otra base muy recientemente. Se hicieron las gestiones también para conseguir el camino para poder sacar a los heridos. En fin, todo esto lo venimos trabajando en conjunto y en particular hay tratativas permanentes con el alto comando de las Fuerzas de Paz, con el señor Lacroix, que es el jefe máximo de nuestra delegación en Nueva York, que ha trabajado muy concentrada en esta temática. ¿Se avanza en esas negociaciones como para posibilitar el relevo a través de Ruanda de los efectivos que están allí? Se avanza, pero todavía no tenemos despejado el camino. ¿Qué falta? ¿Un compromiso de Ruanda, un compromiso del M23 de generar un canal de salida y de ingreso? Sí, falta despejar esa problemática. ¿Desde qué punto de vista complejiza aún más las negociaciones? ¿Es más difícil entablar el diálogo? ¿Hay menos respuestas por parte de Ruanda y del M23? ¿Es una cuestión de negociar con un grupo armado y rebelde? ¿Por dónde pasa la mayor dificultad en este diálogo? La mayor dificultad pasa porque el M23 no es un organismo formal y por lo tanto, más allá de que el mundo sabe y es un secreto a voces de que Ruanda de alguna manera los apoya, claramente uno no va a lograr un compromiso a nivel diplomático con un movimiento guerrillero, digamos, ¿no? Entonces esa es la dificultad. Panini, ¿cuál es la situación del uruguayo detenido en Venezuela? La vicepresidenta Argimón más temprano dijo que Cancillería estaba haciendo tratativas y que estaría próximo a ser liberado. En realidad la situación es la misma que conocemos hace un tiempito, no hay grandes novedades al respecto. Hay información que se publicó en la prensa en varias oportunidades. Hoy de mañana se hace una especie de resumen por parte del observador, pero la información es la misma que venimos manejando desde hace tiempo. Hay trascendidos de que están en determinado lugar de detención. Esos trascendidos nosotros no los hemos podido confirmar. Sí hay una información un poco más confirmada de la lista de norteamericanos que estarían disponibles para las tratativas con Estados Unidos. Ustedes vieron que se liberaron 6. Y en esa lista también hay ciudadanos que no son norteamericanos, pero que tienen la Green Card, y ahí figura Fabián Buglione. Y esto sí está confirmado, de manera que, bueno, ahí hay un dato importante que podría ser de que, digamos, aventurara una oportunidad de liberación de Buglione en las tratativas del gobierno de Trump con el gobierno de Maduro.
¿A qué se debe la dificultad de confirmación? Me imagino que se consultó si él está detenido en el Rincón, que es la cárcel donde estaría en Caracas. No, creo que es Rodeo 1 la que dice la prensa, ¿no? Ese rumor, o digamos, esa versión nos había llegado ya hace un mes y pico, se lo habíamos comunicado también a la familia, pero eso es una versión y no tenemos de parte del gobierno de Venezuela, nunca hubo una respuesta respecto de esta situación. Ahora tenemos a través de diplomáticos norteamericanos de que Fabián Bullioni está en la lista, de manera que eso da la expectativa de que mencionaba yo antes, pero no respecto de cuál es el lugar de detención, que son trascendidos por ahora. ¿Uruguay va a hacer alguna gestión a raíz de conocer esta información? Estamos permanentemente haciendo gestiones con diplomáticos de países con los que se puede conversar en la propia Venezuela, es decir, Estados Unidos, España, por ejemplo, Colombia. Eso hemos hecho todo el tiempo. Y al mismo tiempo con Venezuela, que no nos ha respondido. Ministro, a propósito de su viaje, ¿qué se pudo avanzar en el tratado con Bruselas? Bueno, realmente muy satisfechos con lo que fue la gira por Bruselas y por Roma, en la medida en que, por un lado, la Comisión Europea está muy comprometida con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, le ven una importancia estratégica muy grande, y se nos confirmó. Además se reconoció el rol de Uruguay en lo que fue la cumbre del Mercosur en Montevideo, cuando visitó la presidenta von der Leyen. Se nos agradecieron las gestiones para lograr el cierre de esa manera, y después cuando, digamos, dentro de todo el proceso, que la etapa siguiente es la tratativa en el Consejo de Europa, donde existe la posibilidad del bloqueo por parte de países que puedan estar en contra, confirmamos el apoyo de Italia, lo cual indica que esa etapa se podría superar y el acuerdo podría entonces pasar a la firma y después a la aprobación parlamentaria. Entonces vemos muy auspicioso lo que fue nuestra gira por el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que era el objetivo de la gira. La reflexión que yo hago es: hay grandes oportunidades de que esto finalmente se concluya, hay que seguir el tema de cerca, siempre puede aparecer algún inconveniente, y después hay una tratativa parlamentaria. También nos reunimos con parlamentarios de la Comisión de Comercio, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Esos parlamentarios nos contaron cómo es el proceso parlamentario después de la firma. Ese proceso lleva, por supuesto, un debate largo, pero todo el mundo ve con cierto optimismo que esto pueda concretarse en el 2026, probablemente en el primer semestre. Así que estamos muy satisfechos con ese viaje. Ministro, estamos en vivo para Subrayado y le pido disculpas porque ya respondió sobre varios temas que le voy a consultar, específicamente sobre la situación de los cascos azules, los uruguayos que están allá, y el relevo, las acciones diplomáticas que comienza a hacer o que continúan haciendo, ¿en qué sentido van? Bueno, nosotros estamos desde el principio acompañando toda esta problemática, trabajando codo a codo con el Ministerio de Defensa. Hemos interactuado a los niveles que corresponde. En primer lugar, directamente con las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Nueva York, que está el comando superior de todo esto. También con países que están involucrados de alguna manera con las Fuerzas de Paz y con la situación. Hemos hablado con el Reino Unido, hemos hablado con Estados Unidos, hemos hablado, por supuesto, con el Congo, que hoy nos visitó el embajador. Y estamos en tratativas permanentes, y ahora la temática concreta, como yo decía recién, es la de poder facilitar el relevo con las dificultades que tiene en un territorio hostil, poder, por un lado, que se vaya la parte del contingente que se tiene que ir y recibir a los nuevos, y ahí hay tratativas también en Naciones Unidas en Nueva York para asegurar con Ruanda la seguridad de ese tránsito. ¿Qué le pidieron al embajador uruguayo en Naciones Unidas específicamente sobre esto, y si va a volver a sesionar el Consejo de Seguridad por ese asunto? El Consejo de Seguridad se sesionó 2 veces. Se van notando cambios de posición interesantes en el Consejo de Seguridad respecto de esto. También el G7 sacó una declaración donde por primera vez se responsabiliza a Ruanda del M23, lo cual son cosas positivas, pero en esta oportunidad estamos trabajando con las Fuerzas de Paz y con las delegaciones en Naciones Unidas para poder despejar el camino para el relevo. No creo que esto convoque el Consejo de Seguridad. Ministro, aprovecho a consultarle cómo avanza la transición, cuáles son las inquietudes de las nuevas autoridades. Bueno, eso tiene que preguntarle a las nuevas autoridades. La transición creo que funciona fluidamente, se le está dando toda la información que se solicita. A nivel hoy ya hay nombrado un equipo nuevo, digamos, que va a tomar los temas a partir del 1 de marzo, y en ese sentido, a ese nivel se está dando el diálogo muy fluido. El canciller designado no está en Uruguay todavía. Ustedes saben que está terminando su trabajo en FAO, y probablemente la semana que viene tengamos además algunas reuniones a mi nivel. Yo tuve 2 ya antes de que él se fuera. Creo que aquí no hay ningún inconveniente al respecto, así que estamos a servicio, digamos.
Así llegamos al final de otro viaje por todo el mundo y después de esta hora juntos sigo viajando para traerte a vos los mejores destinos y las mejores historias en torno a la producción, también a la coyuntura y a los conflictos actuales en el mundo, la economía, la política, la producción y todo lo encontrás acá en Chakra TV en el resumen de noticias internacionales. Será hasta la próxima.